misiles nucleares. Eran momentos de una gran tensión. Entonces, los que patrullaban por arriba no sabían cuáles eran entonces las intenciones de cada uno de los gobiernos, de atacar o de cuidar. Pero por 48 horas hubo una gran incertidumbre. De repente, los submarinos soviéticos se sumergieron, le sacaron la vuelta a los submarinos y a los buques norteamericanos y regresaron a su base en Moscú sanos y salvos. Ahora, ¿qué tiene de interesante esta historia? Es obvio que ninguno de nosotros vamos a pasar 3 semanas en un sofocante submarino ruso, pero tal vez algunos, por ejemplo los que van a la escuela, puedan tener una pesada carga de estudios y de exámenes, pensando que probablemente no van a pasar los exámenes o no van a pasar las materias. Quizás tú te estés viendo con esos vientos contrarios de una recesión económica. No sabes cómo le vas a hacer para pasar la cuesta de enero, que ahora ya se fue hasta marzo. O quizás pases noche tras noche al lado de una cama donde tienes un hijo o donde tienes un pacientito enfermo y la incertidumbre te está atacando. Tal vez luches para mantener a tu familia unida, o tal vez luches para que tu negocio o tu trabajo no se vayan a pique. Cuando nosotros tenemos situaciones de estrés y de desesperación, estamos listos para apretar ese botón. No de misiles nucleares, pero cuando estamos ansiosos y estresados, nosotros nos lanzamos con estallidos de ira, o tal vez una carga de acusaciones el uno contra el otro, de feroces represalias y de palabras que lastiman, y que en vez de traer un alivio a tus emociones o a tus sentimientos, hacen que te sientas más cargado. Entonces, quiero decirte, iglesia, que la ansiedad y el estrés fuera de control produce olas de destrucción, ocasiona caos, lastiman, hieren, y no son heridas que se pueden curar con el gel de diclofenaco, no se pueden curar con una pastilla de control que te da el doctor. Se necesita mucho más que eso, y es lo que quiero que veamos ahora. Ahora, ¿cuántos desastres se han evitado gracias a que una persona se negó a ceder ante la presión? Como Vasily, él veía la presión en su capitán, veía los buques de guerra y los aviones listos para destruirlos, pero pudo mantener la calma. Y él, aunque no fue condecorado por la labor que hizo de negociar la paz y que les dieran una salida libre hacia su base, hacia Moscú, él de todas maneras era una persona que tenía carácter y que podía manejar las situaciones de estrés, de ansiedad y de ira en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y este tipo de calma es a la que se refiere el apóstol Pablo en 3 enunciados. Quiero que vean Filipenses capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. En estos dos versículos se resumen 3 palabras que son poderosas. Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y quisiera que alguien con voz de trueno los leyera, por favor. ¿Lo tienen? Bueno, lo vamos a leer juntos. Filipenses 4, versículo 5 declara:
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Hasta ahí. Hay otra versión que dice: vuestra amabilidad, vuestra gentileza o amabilidad sea conocida de todos los hombres. Ese es el primer anuncio que hace el apóstol Pablo: que tu gentileza, que tu amabilidad sea vista por todos los hombres. Y luego dice: el Señor está cerca. Y no te preocupes por nada. Comienza el versículo 6. Cuando yo leía el Señor está cerca, siempre tenía la idea de que el Señor venía pronto por la iglesia. Yo tenía en la cabeza esa imagen de que las gentes o los hermanos tenían que ver lo amable que yo era, y que un día el Señor iba a venir, que el Señor estaba cerca en su venida. Pero no es así como lo muestra el contexto. El apóstol Pablo dice: sean amables, sean gentiles, que todos lo vean. El Señor está cerca. Él está ahí. No te preocupes por nada. Entonces, la palabra gentileza, según lo acabamos de leer aquí en el versículo 5, lea conmigo: vuestra gentileza. La palabra gentileza, según este versículo que leemos del Reina Valera 1960, del griego se traduce epieikes. Epieikes, que describe un temperamento experimentado y maduro. Una persona que tiene experiencia y que es maduro. Experiencia, ¿en qué sentido? En que cuando vienen los embates de ansiedad y los estallidos de ira, tiene experiencia y madurez para saber manejarlos. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice que nuestra actitud es apropiada para la ocasión cualesquiera que sea, nosotros tengamos una postura ecuánime y serena. Que no estallemos, que no queramos correr, que no queramos sacar la pistola o el cuchillo, sino que el apóstol Pablo dice que debemos de tener una reacción amable y firme, equitativa y justa. Equitativa, o sea, no quiero que pierdas o que ganes tú, quiero que los dos salgamos ganando. Equitativa y justa. Considera el hombre que es gentil, experimentado y maduro, considera humana y razonablemente los hechos de cada caso. No actúa de inmediato como una persona loca fuera de control. Entonces, cuando las personas ven que tú eres firme, que tú eres justo, que tú eres maduro y que tienes experiencia, Pablo dice que esta gentileza o amabilidad es evidente a todos. Y pueden decir: no, esta Nayeli no es firme en sus decisiones, este Israel es firme en decisiones, y cualquiera de nosotros. Entonces tus familiares están tomando nota, tus amigos sienten la diferencia, en el trabajo tus compañeros se benefician de esto, y puede ser que en una posible catástrofe todos se asusten y salgan corriendo, pero la persona amable, la persona gentil, experimentada, piensa con claridad y contagia con su calma a los demás. Hey, tranquilo, hey, no corras, a ver, respira profundo, háblame, hey, tranquilo, ¿verdad? A veces que recibes una llamada: es que me robaron, es que me asaltaron. En una ocasión que nos llamó Lizzy, que ahí en la tienda llegó alguien, le dijo: tráigame el celular, que ya sé dónde vives y sé quién eres, y nomás con que le hables a la policía y con que salgas corriendo. Entonces pues Lizzy llega llorando a la casa: es que me asaltaron. ¿Estás bien? ¿No te golpearon? ¿No pasó nada? ¿Fue el puro celular? Sí, es que ya, tranquilo, estás bien, no pasa nada. ¿Sí? Entonces la persona contagiosamente calmada le recuerda a los demás: Dios
está cerca. Dios está en control. Y tú puedes ser el ejecutivo que dice en la compañía: pongamos todos de nuestra parte y todo va a estar bien. Puede ser aquel líder que enfrenta el reto, lo reconoce y dice: está bien, estos tiempos son muy difíciles, pero vamos a superarlos. Vamos a pasar todos juntos. Amabilidad, entonces, a lo que dice Pablo. Gentileza o amabilidad, ¿de dónde nosotros sacamos o extraemos esa joya? Obvio que no sale en los chetos ni en el cornflakes. No viene como un premio. ¿Cómo podemos tú y yo mantenernos con la cabeza fría y mantener el dedo lejos del gatillo? Y te estoy desafiando porque todos somos incontrolables, porque todos nos asustamos. Somos personas naturalmente diseñadas, claro que sí, para tener temores y para tener miedos. Pero cuando lo hacemos sin Cristo, cuando avanzamos sin el conocimiento de su palabra, entonces, ¿cómo podemos conservar nuestra cabeza cuando los demás la están perdiendo? ¿Qué es lo que debemos hacer? El apóstol Pablo dice: que tu gentileza sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Y el Señor está cerca. No estás solo. Tal vez te sientes solo, pero sin embargo no existe ningún momento en tu vida en el que tú no tengas la ayuda de parte de Dios. Así es Él. Amén. Vean lo que... Bueno, antes de que sigamos, quiero que voltees con alguien y que le digas: Dios está cerca. Dios está cerca. Sé lo que se siente en esos momentos de desesperación, cuando te sientes abandonado, lleno de luchas y de tribulaciones, que te han abandonado, que te han despedido, que no tienes despensa en la alacena, que tus hijos están llorando, que están enfermos, quisieras tomar su lugar. Sabemos lo que se siente. En esos momentos es tiempo de decir: Dios está cerca, Él está aquí. Vean lo que dice en su palabra. Dios promete repetidamente su presencia proverbial a su pueblo. Chequen lo que le dijo a Abraham en Génesis 15:1: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 21:17, el ángel le anunció a Agar, la que fuera esclava de Abraham: no temas, pues Dios ha escuchado. En Génesis 26:24, cuando los filisteos expulsaron a Isaac de su tierra y lo obligaron a mudarse como un nómada, a vivir de ciudad en ciudad, Dios se le apareció y le recordó diciéndole: no temas, yo estoy contigo. Y en Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le dice: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. En todo lo que tú hagas, yo te daré éxito. Eso es lo que dice Dios en su palabra acerca de sus hijos. Dios nunca nos va a abandonar. Dios estuvo con David a pesar de su pecado. Dios estuvo con Jacob a pesar de la confabulación que él y su madre hicieron para arrebatarle la bendición a Esaú. Dios estaba con Elías cuando hizo llover agua del cielo, cuando hizo caer fuego del cielo. Dios estaba con él. Pero cuando Jezabel amenazó con matarlo, y en su huida, Dios nunca lo abandonó. Entonces Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar. Ahora te lo voy a confirmar más todavía con la palabra, porque hay una declaración máxima de comunión que Dios mismo hace acerca de sí con su iglesia. Vean lo que Dios dice, que Él se llama a sí mismo Emmanuel.
que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? A ver, no los oigo muy convencidos. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces Dios se hizo carne, tomó nuestro pecado, derrotó la tumba y aunque se fue, aún está con nosotros. Escucha bien, aunque se fue, Él está con nosotros. Esto es maravilloso, porque aunque Él se fue, no nos abandonó. Nos dejó a su Espíritu Santo para que nos guíe, nos redarguya de pecado y para que nos consuele en los tiempos de aflicción. Entonces, hermano, por favor, cuando te sientas mal, no asumas de que Dios no está contigo o que Dios te está mirando allá de lejos. Entonces, no caigas en esa trampa del diablo, ese pensamiento de que es que Dios me ha abandonado. Si tú entras en esa manera de pensar, es como que si te metiste a arenas movedizas y te vas a ir hundiendo poco a poco y vas a sentir ese vacío, vas a sentir la soledad y el aislamiento en tiempos difíciles es como un arma mortal. Pregúntenle a Francisco. Él estaba solo. Es que no tengo mi familia, es que no tengo a nadie. Y es una trampa. Sí, sé que emocionalmente luchamos y batallamos, pero no todo está perdido porque Dios está cerca. Desde el momento en el que tú te metes en el aislamiento, piensas que Dios no está contigo, tienes la sensación de una soledad amplificada. Amplificada. Mire, lo que usted ve ahí abajo, bueno, no se alcanza a ver de aquí. Hay un aparato así que pesa como 15 kilos. Ese se llama amplificador. ¿Y por qué le ponemos un amplificador a la consola? Para que le dé más power, para que le dé más potencia al sonido y a las bocinas. Sin ese amplificador no funciona nada del sonido. Es necesario. Pero entonces eso amplifica, amplía, le da una mejor dimensión al sonido. Y eso es lo que hace, ¿verdad? La soledad amplificada en tu vida te hace meter en como un resbaladero descendente que te hace caer, que te hace bajar y no sabes hasta dónde puedes llegar. Pero mira lo que dice el Salmo 118: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Según la nueva versión internacional, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Entonces, lo reitero, como el Señor está cerca, no debemos de tener miedo ni estar ansiosos por nada. Y este es el punto de Pablo. Este es el punto principal de Pablo en estos dos versículos. Ahora recuerda que Pablo está escribiendo una carta a los hermanos de Filipos, de una iglesia que está desanimada, porque la palabra gócense, alégrense, ¿se acuerdan que lo enseñé el martes pasado? Gócense, alégrense, aparece más de 14 veces entre Filipenses y Primera de Tesalonicenses. Aparece muchas veces porque el apóstol Pablo sabe que la iglesia está pasando por una situación crítica de desánimo. Pero cuando Pablo escribía esta carta, él no usó como nosotros lo hacemos hoy. No usó ni capítulos, ni versículos, ni números. Los eruditos del siglo XIII y del siglo XVI pues nos ayudaron a estructurar la palabra de Dios como la tenemos hoy en nuestras manos, como su Biblia. Pero en ese tiempo, cuando Pablo escribe su carta, él quería que las palabras de los versículos 5 y 6 se leyeran de un solo golpe. De un solo golpe, o sea, de seguido. Que vuestra gentileza sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Sin detenerse. Él quería que sus palabras resonaran en su corazón para que quedara bien clara la idea. El Señor no te va a abandonar. No te preocupes. Y cuando vengan las dificultades y las luchas, mantente firme.
sé amable, no seas grosero, no empieces con palabras altisonantes, mantén la cordura. Que la compostura de un hijo de Dios se note cuando estamos en medio de una situación de desastre o de catástrofe, pero que entendamos que el Señor está cerca y que no me voy a preocupar por nada. Es así como el apóstol Pablo quería que la iglesia entendiera su carta. Los comentaristas antiguos de la palabra de Dios se dieron cuenta de esto. Chequen, Juan Crisóstomo lo expresaba de esta manera: el Señor está al alcance de tu mano, no tengas ansiedad. Así lo recitó él. El Señor está al alcance de tu mano. Es como cuando estás comiendo y ves que las tortillas están de aquel lado y me pasa, no, yo las alcanzo, y agarra las tortillas. ¿Qué digo de la Coca-Cola o del café? Antes que nos lo arrebate, nosotros ya estamos ahí de un salto. Entonces Juan Crisóstomo lo entendió de esta manera: el Señor está al alcance de tu mano, no tengas ansiedad. Teodoreto de Ciro lo tradujo de esta manera: el Señor está cerca, no te preocupes. Y yo quiero que tú lo traduzcas como tú lo entiendas, pero que te dé resultados, que traiga calma y seguridad a tu vida. Que no te estreses. Como veo a mujeres y a hombres estresados, molestos, enojados, gritándole a los niños, insultándolos, diciéndoles palabras lastimeras, que crecen entonces con problemas de baja autoestima, que después ya no se pueden recuperar. Pero eres un idiota. Mira nada más, mocoso estúpido. Y estoy siendo suavecito, pero la verdad, escuchamos a gente que lastima a las personas. Y muchos crecen con esa autoestima de que son unos inútiles, de que no sirven para nada, yo no voy a lograr nada, y no sales de tu mismo puesto. ¿Cuántos años tienes trabajando así de obrero? Pues tengo como 38 años, pastor, yo me voy a jubilar. Pero ¿por qué no aspiraste a más? Si es una empresa donde podías subir, podías tener un ascenso. Pues no, es que mi papá siempre nos dijo: usted aguántese con lo que tiene y no llore. Y pues no, me hizo pensar de que nosotros son asesinos de sueños. Son asesinos de sentimientos y de emociones que quieren salir, pero que no pueden porque se sienten atrapados. Entonces es por eso que la palabra de Dios es la buena noticia de Dios para los hombres, porque nos libera, nos transforma y nos rescata de nuestro pasado. Y si tú abrazas esta verdad como la entiendas, no la sueltes. Y cuando alguien te insulte, cuando las pruebas vengan a tu vida, mantente firme: el Señor está conmigo, no me voy a preocupar, y les voy a demostrar a todos que puedo mantener la cordura en mi vida. ¿Verdad? Ahora te voy a contar una historia que te puede reconfortar o te puede desafiar. Y creo que esta lección de la que vamos a estudiar ahorita fue preparada para los que tienen un corazón ansioso y lleno de estrés. Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran lo imposible: alimentar a 5,000 personas. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ve la gran multitud, y cuando Juan recita que era una gran multitud es porque estaba asombrado cuánta gente había. Jesús le dice a Felipe: ¿qué vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Juan capítulo 6 versículos 5 y 6. Solamente lo estoy recitando así, Luisillo, para avanzar un poco. Entonces, cuando Juan describe la concurrencia de una gran multitud, hermanos, estaba hablando en serio. Ustedes saben que a Jesús no lo seguían pequeños grupos, a Jesús lo seguían las multitudes. Lo seguían las multitudes. Y si apaga Ana su celular, se lo agradecería.
o lo rifamos aquí la próxima vez que suene. Cuando vemos que había 5,000 hombres, más mujeres y niños que no se contaban. Mateo 14:21 lo relata. Ahora, para que tú puedas dimensionar lo que está ocurriendo, imagínate un estadio lleno a su capacidad. Un estadio lleno a su capacidad. Para que tengas el cuadro completo. Jesús quería alimentar a toda la multitud. Di conmigo, Jesús quería alimentar a toda la multitud. Sin embargo, los discípulos por su parte querían deshacerse de ella. ¿No le ha pasado que eso nos ocurre a nosotros? Le dicen, despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Despídelos, que se vayan a las aldeas y que allá coman. Entonces, al ver la gran multitud, yo detecto que cuando los discípulos están diciéndole a Jesús esto, yo puedo detectar ansiedad en sus palabras, pero al mismo tiempo percibo un tono de molestia y de frustración. Quiero que lo veamos desde esta perspectiva, porque la situación no es muy agradable para los discípulos. No llamaron maestro a Jesús como usualmente lo hacían. No le presentaron una sugerencia. Se acercaron a él como un grupo que llegó a un consenso y le dieron órdenes diciéndole lo que tenía que hacer. Los discípulos ven un valle repleto de personas hambrientas, estómagos gruñendo de hambre, y muy pronto verían así rostros ceñudos, ¿no? Como que a ver a qué hora nos dan de comer, ¿no? Contesta, hermana, a lo mejor es Dios que le quiere hablar. Si pone su celular en tono de vibrador, se lo agradecería. También vemos un valle entonces de gente hambrienta. Su estómago está gruñendo y pronto tal vez rostros molestos y ceñudos. Los discípulos tenían todas las razones para sentirse inquietos. Veían una gran multitud y no tenían el suficiente dinero para alimentar a toda esa gente. La gente no se iba a ir. La gente no se iba a ir. ¿Por qué? Porque allí estaba Jesús. Allí estaba Jesús. Pero los discípulos estaban como que no estaba Jesús. Y dijeron, solamente tenemos 200 monedas y no son suficientes para alimentar a tanta gente. Jesús, dile que vayan a las aldeas y que compren algo para comer. Pero por otra parte, yo le voy a preguntar, ¿acaso no tenían las mismas razones para sentirse en paz? Así como tenían razones para estar inquietos, para estar frustrados y molestos, también tenían razones para sentir paz en su corazón. A estas alturas, ellos ya habían visto una gran cantidad de milagros que Jesús había hecho. Le voy a mencionar algunos. Jesús ya había sanado a un leproso. Sanó al criado del centurión sin siquiera ir a su casa y estar a un lado del lecho del enfermo. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Calmó un mar violento en Mateo 8:26. En Mateo 9:7 sanó un paralítico. En Mateo 9:22 sanó a una mujer que estuvo enferma por 12 años. En Mateo 9:25 resucitó a una niña. En Marcos 1:25 echó fuera un espíritu inmundo. En Marcos 5:15 liberó a un endemoniado, a un hombre que tenía más de 6,000 demonios. No pudieron con Jesús, ellos lo vieron. Y al mismo tiempo, antes de llegar ahí, Jesús calmó la tormenta. En Juan capítulo 2 versículo 9, Jesús convirtió el agua en vino. Y vieron también cómo Jesús sanó a un hombre en el estanque de Betesda
que había estado paralítico por 38 años. ¿Acaso alguno de ellos no se detuvo para pensar: hey, tranquilos, todo está bien, ya lo conocemos? Se la saca de la manga, no sé, pero algo va a hacer Jesús. Algo va a hacer para sacarnos de esta situación. Él tiene la solución para este problema. Tal vez dijeron: bueno, Jesús sanó enfermos, resucitó una niñita, calmó las olas tempestuosas. Yo me pregunto, Tomás, tal vez Felipe le dijo a Tomás: yo me pregunto, ¿crees que Jesús tenga una solución para este problema? Tal vez. Voy a preguntarle. Pero a nadie se le ocurrió pedirle ayuda a Jesús. Le dieron órdenes, le dieron instrucciones, y la respuesta es asombrosa. Claro que no. Ninguno de ellos se acercó para preguntarle a Jesús si tenía la solución para ese problema. ¿Qué fue lo que pasó? Actuaron como si Jesús no estuviera allí. Tuvieron la osadía de decirle al creador del universo que no harían nada porque no tenemos dinero. ¿Cómo le vamos a hacer, pastor? Si apenas sale para ayudarlo a usted y a su familia, y nos pide que trabajemos para misiones, nos pide que demos un extra para ayudar a los huérfanos, a los pobres y a las viudas. Pastor, no hay suficiente. Y pensamos como que si Jesús no fuera el Señor de la iglesia, como que si Él no tuviera el poder para crear grandes cosas como lo hizo en el pasado. Yo no sé cómo mantendría Jesús la compostura. ¿No te han dado ganas de dar una cachetada alguna vez a alguien que ¿y cómo le voy a hacer? Ay, quítate de mi vista, hazte a un lado, por favor, no me tientes, porque mira, me tiembla la mano. ¿Cómo que cómo le vamos a hacer? Ahí está el carro, ahí están las llaves, súbete y vete a predicar. Súbete al camión y vete a la 180 y ora por esa persona que está en agonía. Hazlo, pero no me digas que no tiene los medios ni las herramientas, porque no solamente el Señor nos ha dado los medios para que actuemos, sino que Él está con nosotros. Si te subes al camión, no te preocupes si se lo llevan las vías del tren. Si vas en el propósito de Dios, Él te va a resguardar. ¿Sí o no? Porque Jesús está allí. Pero ellos actuaron como que Jesús no estaba ahí. Yo no sé cómo le hizo Jesús para mirar a sus discípulos. Ya los había regañado antes. En la tempestad se sacudía la barca de un lado para otro. Jesús estaba dormido. Y muchos yo me pregunté más de una ocasión: ¿cómo que Jesús va a estar dormido? Si está lloviendo a raudales, si hay vientos tempestuosos, y si la barca se está sacudiendo, ¿por qué no despertó Jesús? Y cuando yo leí las actividades que hizo Jesús en ese día, antes de que subiera a la barca y se quedara dormido, no, ni a mí me despiertan con trascabo ni con la alarma sísmica. Es que Jesús hizo cantidad de milagros, predicó, ayudó a las personas, y eso físicamente es desgastante, te agota mucho. Yo a raíz de que fuimos a Jojutla para lo que ocurrió del terremoto y que fuimos en apoyo, estuvimos 3 días caminando, en la mañana, en la noche, con frío. Anduvimos ahí metidos para allí y para acá. A los 2 días ya sentía los pies hinchados, como que ya no entraban en el zapato. Estaba agotado, estaba exhausto. Estuvimos predicando en la plaza, estuvimos cantando en las calles, estuvimos orando por las personas, estuvimos ayudando, repartiendo agua, estuvimos haciendo en 3 días. Ahora imagínense Jesús 3 años y medio. Yo soy de los que creo, a raíz de esa experiencia, de que el pastor, el predicador, el evangelista debe de tener una excelente condición física. Debe de tener una excelente condición física, si no nos cansamos.
¿Para qué quiere que vaya a la marcha, pastor? No, al rato ya me anda con las rodillas. Me punzan los tobillos, pastor. Póngase diclofenaco o gel de sábila, no sé. Si no cree en Jesús, haga eso. Pero si usted cree en Jesús, que Jesús está con usted, que va con usted, vaya donde Él lo mande. Hágalo, porque para Él nada es imposible. Yo no sé cómo le hizo Jesús para mirar a los discípulos y llamarles la atención. Pudo haberles dicho: hey, Felipe, Andrés, vengan para acá. Y todos ustedes no se hagan, vengan para acá. ¿Cómo que enviarlos a las aldeas? ¿Acaso se les ha olvidado con quién están? ¿Acaso no saben que yo estoy aquí? Y yo sé que tus luchas, tus frustraciones y el ver a tanta gente te han quitado el enfoque de que yo estoy aquí. Y es lo que pasa con nosotros. No vemos al que mueve la montaña, vemos a la montaña. Y ahí está la montaña. Jesús dice: si tienes fe como un grano de mostaza, le vas a decir a esa montaña: muévete. Pero no veas la montaña, dile que se mueva, pero observa al que la mueve. Él es el que la mueve, pero tú tienes que declararlo en fe. Y sé que en muchas ocasiones nos ha ocurrido esto: Señor, ¿dónde estás? Ay, ¿de quién es ese? Perdón, bájale el volumen. Pensamos que Jesús no está con nosotros. Jesús les dice: hey, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Finalmente se acerca un niño y le ofrece a Andrés una cesta con su almuerzo, unos panes. Y Andrés, con algo de duda, le menciona de esa oferta a Jesús. Jesús, pues aquí nos han traído 5 panecillos. ¿Cómo ves? ¿Crees que se puede hacer algo? ¿No te ha tocado ese sentimiento? Es que no sé, Dios, si tú quieras sanarme, mejor ni te acerques. Porque Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que Él está allí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, mira, hay quienes dicen: es que pastor, ya llevo 3 días orando. No me importa si puedes pasar una semana. Si no tienes fe, el milagro nunca va a llegar. Pero si tienes fe, en un instante, en un minuto, Dios puede hacer el milagro. Porque Dios no ve las horas que pasas orando, sino la fe con la que te acercas a Él. No son las horas que pasas orando, sino el tiempo que tú le crees que Él lo va a hacer. Claro, ora, pasa tiempo con Dios, pero en esos momentos de agarrar el teléfono y marcar al 911 o al 333 o al 333, clama a mí y yo te responderé: Dios, ayúdame, te necesito, Dios, ahora. Y en ese momento Dios llega. ¿Lo ha visto o no lo ha visto usted? ¿Verdad que todos lo hemos visto llegar en el momento? Jesús les dice: hagan que todos se sienten. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias, ocurrió el milagro y distribuyó a todos los que estaban sentados. Distribuyó todo lo que quisieron. Llénense, aquí hay suficiente. Y lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos todas las multitudes, le dijo Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Juan 6, 10 al 13. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. No gastaron ni una sola moneda. Ellos comenzaron el día con 200 monedas en la bolsa y terminaron el día con 200 monedas en la bolsa. Así es Jesús. Además,
llenaron 12 canastas. Amén. Llenaron 12 canastas con lo que había sobrado. Una canasta por cada discípulo. Tal vez era un recordatorio, que no se te olvide que yo soy el que está aquí y que le doy de cada quien agarre su canasta. A cada uno le tocó su canasta. ¿Ven cómo nos trata Dios de repente? Pero así es Él. La multitud fue alimentada, la cuenta bancaria no fue tocada y tenemos una lección que aprender. La ansiedad es innecesaria porque Jesús está cerca. Que Jesús está cerca. Había un niño en un pueblo pequeño de Georgia que se dedicaba a recoger troncos y cuando los vendía, pues con esto ayudaba a su familia. Salía al campo en una carretilla y era muy hábil y era muy diestro. Ya tenía la capacidad de irse a los montes, a la sierra, ¿verdad? Tumbar los árboles, los pinos y en pedazos hacer los troncos y regresar a casa con dinero para ayudar. Pero de repente vio que en el camino, fuera de su casa, había un árbol grande y que tenía mucha, ustedes han visto esos pinos o esos árboles que tienen así como mucha miel, ¿no? Que se derrama en la parte de la costra del árbol. Y él dijo, no, ese árbol está pero buenísimo. Pero no podía tumbarlo porque las raíces de este árbol eran muy profundas. Pero él tomó la decisión un día y dijo, lo voy a tumbar. Lo voy a tumbar y voy a hacer de ese árbol los mejores troncos que jamás he vendido. Y pasó un día y pum, era muy grueso el árbol y no podía. Llevó su mejor hacha, llevó su mejor herramienta. Obvio, en ese tiempo no había motosierras, así de que a puro brazo y canilla se le estaba aventando. Y pasó un día, 2 días, no lo podía tumbar. Trató de sacarlo de sus raíces, no podía. Y un día después que su padre lo vio que batallaba y batallaba mucho, le dijo, hijo, ¿qué está pasando? Ya no veo que estés llegando con dinerito o con troncos para salir a vender. Dice, padre, lo que pasa es de que ese árbol que está ahí en el camino lo quiero derribar. Siempre ha sido como para mí un desafío y ya llevo varios días. Es que no has utilizado toda tu fuerza, tienes que ser más inteligente. Y el niño le dice, por favor, no me vengas con eso. Si ya le hice de una y de 1000 maneras y no puedo tumbarlo. No, es que no has usado tu mayor fuerza. ¿Cómo es que me dices que no he usado mi mayor fuerza? He hecho hasta lo que no para derribar ese árbol. Le dice el papá, es que no me has preguntado a mí si quieres que te ayude. Yo soy tu mayor fuerza. Y la frustración del niño desapareció cuando se dio cuenta que su padre estuvo ahí todo el tiempo, pero él quería hacerlo por sus propias fuerzas. Es obvio que cuando arrancan los dos al siguiente día, entre los dos, el padre estaba ahí con el hijo, listo para ayudarle y para sacar adelante su deseo. Y yo no sé hasta dónde has estado trabajando, hasta dónde has estado luchando solo o sola. Has hecho tu mayor esfuerzo, le has echado todas las ganas, pero lo estás haciendo solo. Lo estás haciendo solo. Y aunque tenemos fe y recitamos la Biblia o podemos decir, es que Dios está aquí, es que Dios es mi ayuda, pero es solamente recitar la palabra de Dios y no vivirla o no ponerla en práctica. En Mateo 28, las últimas palabras de Jesús antes de despedirse, él sabía que iba a dejar a una iglesia atemorizada porque iba a ser perseguida, iban a ser muertos, iban a ser calumniados, de todo. Y Jesús les lanza esta promesa: vayan, hagan discípulos, prediquen, bauticen, enseñen las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de este siglo. Y se nos olvida en nuestra travesía como el capitán que estaba al mando, listo para apretar el botón rojo, pero llegó Vasili con su amabilidad, con su gentileza, sabiendo que el Señor estaba con él, y le dijo: no te preocupes,
vamos negociándolo, vamos a salir de esta. Así es lo que te dice el Señor en esta noche. Deja de preocuparte. Lo que ocurre a nuestro alrededor es una realidad, sí, pero es nuestra realidad. En la dimensión natural es nuestra realidad, pero en la dimensión de fe, donde se mueve el Señor, el omnipotente, si lo dejamos de veras que camine junto a nosotros, te aseguro que tu vida va a cambiar. El Señor está cerca. Iglesia, les dije que el Señor está cerca. Entonces, no te preocupes. Si tienes un problema, ¿crees que Dios lo resolverá de inmediato? Quizás, porque para Él nada es imposible. Pero también puede ser que tu prueba sea un plan de parte de Dios y te esté metiendo en un curso avanzado de paciencia, en donde quiere que aprendas a confiar en Él, en donde quiere que aprendas a soltarte en Él y que no te abandones a tu causa. Hay muchos problemas y muchas situaciones difíciles, pero algo es seguro: la calma contagiosa, la que todos ven en nosotros, ocurrirá en el grado en el que nosotros acudamos a Jesús. Amén. ¿Cuál es la situación que estás pasando por años, por algún tiempo, que te está agobiando y que tal vez has considerado a Dios de repente, pero no le has cedido el control absoluto? ¿Eres capaz de decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero que tú lo hagas conmigo, que no lo hagas por mí? Él dice que no nos va a dejar y no nos va a abandonar. O sea, Él no quiere hacerlo solo. Él puede, pero quiere enseñarnos que juntos hacemos un buen trabajo, que juntos somos equipo. Trabajemos juntos. Y si hay algo en lo que tú has tratado de sacar adelante por tus propias fuerzas, y aunque le has pedido a Dios de alguna manera en tu nivel de fe, no lo has visto realizado, creo que en esta noche el Señor nos ha dado una buena lección de fe. Él está cerca y quiere que cambiemos nuestra posición ante las circunstancias, que ya no grites, que ya no blasfemes, que ya no seas grosero, que no seas mal hablado, que cuando venga ese desastre en camino, o que te avisen, que mantengas la calma y digas: no, tranquilo. Yo sé que allí en el hospital o en el accidente o en el trabajo, sé que el mundo está por derrumbarse, pero Dios está cerca. El Señor está aquí. Él no te va a dejar ni te va a abandonar. Ponte sobre tus pies, y si has dudado o si has claudicado en tu fe, yo te quiero animar a que te levantes, que pases al frente a los atrios del Señor y que te atrevas a entrar al lugar santísimo, donde está el Señor para ayudarnos, donde está el Señor para socorrernos. Y si hay una carga que has estado llevando por mucho tiempo, este es el momento. Ven conmigo, oremos juntos.